¿Y si te dijera que muchas de las preguntas que has escuchado a lo largo de tu vida no fueron hechas para entenderte, sino para dominarte? Este vídeo se adentra en una zona incómoda y poco explorada del lenguaje humano. Las preguntas que los mentirosos utilizan como armas silenciosas para manipular, confundir y quebrar tu confianza interior. No hablamos de mentiras evidentes, sino de frases aparentemente inocentes que han sido usadas en interrogatorios históricos, en escándalos políticos que sacudieron gobiernos, en sectas que prometían iluminación y terminaron en tragedia, y en relaciones personales donde la verdad fue sustituida por culpa, miedo y desgaste emocional. Preguntas como, ¿por qué estás siendo tan sensible? O ¿confías en mí? ¿Verdad? Han servido durante siglos para desactivar la razón, invertir los papeles y hacer que la víctima dude de sí misma mientras el manipulador se oculta tras una máscara de inocencia. Los antiguos estoicos ya advertían sobre este peligro. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio sabían que la forma más eficaz de engaño no es el ataque frontal, sino la erosión lenta de la confianza interior. En este video vamos a revelar las 5 preguntas más usadas por los mentirosos para manipularte. Lo más importante, cómo la sabiduría estoica te permite mantenerte imperturbable cuando otros intentan controlar tu mente. Antes de continuar, te invito a darle like y suscribirte al canal, porque cada suscripción le dice a YouTube que este contenido aporta valor real, hace que se recomiende a más personas y nos permite seguir sacando a la luz temas que muchos prefieren ignorar. Tu apoyo es clave para que este tipo de análisis profundos no desaparezcan entre el ruido superficial. Personalmente, lo que más me sorprendió al investigar este tema fue descubrir cuántas de estas preguntas se normalizan en la vida diaria sin que nadie las cuestione. Quédate hasta el final, porque la última revelación es la más perturbadora y puede cambiar para siempre la forma en que escuchas una simple pregunta. Si alguna vez sentiste que algo no encajaba pero no supiste explicar por qué, este video es para ti. Estos pensadores advirtieron que la decepción y la manipulación rara vez actúan de manera directa. Más a menudo funcionan de manera sutil, infiltrándose lentamente en nuestra confianza interna hasta que comenzamos a dudar de nuestro propio criterio. Séneca enseñaba que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de los hechos en sí, sino de las historias que construimos en nuestra mente sobre esos hechos, y que incluso una pequeña insinuación de duda externa puede sembrar inseguridad y miedo si no mantenemos vigilancia sobre nuestro pensamiento. Epicteto enfatizaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellos, lo que significa que quien logra influir en nuestra interpretación de la realidad adquiere un poder significativo sobre nuestra tranquilidad. Marco Aurelio, por su parte, recomendaba examinar cada impresión con cuidado antes de aceptarla, porque no todas las percepciones externas merecen crédito y muchas veces las palabras o actitudes de otros buscan debilitar nuestra claridad de juicio. Desde esta perspectiva estoica, la manipulación no es un ataque evidente, es un susurro que intenta erosionar nuestra seguridad interior y nuestra confianza en lo que percibimos como verdadero. Al comprender esto, aprendemos que proteger nuestra mente, mantener claridad y fortalecer la confianza en nuestro propio criterio no es un acto de orgullo, sino de sabiduría y libertad personal. Los estoicos nos muestran que la defensa más poderosa contra el engaño sutil no está en confrontar al otro, sino en cultivar un autocontrol sereno, una vigilancia constante sobre nuestras propias impresiones y la capacidad de discernir entre lo que merece nuestra atención y lo que no. Esta enseñanza sigue siendo extremadamente relevante hoy, ya que en la vida moderna estamos rodeados de información, opiniones y manipulación sutil que pueden socavar nuestra confianza si no mantenemos firme nuestra percepción interior. La pregunta, ¿por qué estás siendo tan sensible?, es un ejemplo clásico de cómo los manipuladores intentan desestabilizar a alguien no atacando directamente la información que se comparte, sino cuestionando la forma en que la persona percibe y responde a la realidad. A simple vista, puede parecer una observación inofensiva, incluso una muestra de preocupación, pero en realidad lleva un mensaje implícito. Tu sensibilidad es un defecto y tu manera de reaccionar a ese problema, no los hechos que estás señalando. Este tipo de estrategia funciona porque desplaza el foco de atención desde lo que ocurre hacia cómo reaccionas, generando dudas internas, inseguridad y la necesidad de justificarte constantemente. Desde la perspectiva estoica, esta pregunta revela un malentendido fundamental sobre la sensibilidad. Los antiguos filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio consideraban la sensibilidad no como una debilidad, sino como una forma de percepción aguda y consciente, una capacidad de notar detalles, inconsistencias y matices que otros pasan por alto. La sensibilidad, entendida de manera estoica, es una herramienta de atención plena y juicio racional, no un signo de fragilidad emocional.
Cuando alguien intenta presentar la sensibilidad como un defecto, está tratando de apagar esa alerta interna que nos permite percibir problemas, contradicciones o injusticias antes de que se conviertan en algo mayor. Séneca advertía que quienes perciben primero suelen ser ridiculizados, no porque estén equivocados, sino porque su claridad incomoda a otros. Marco Aurelio enseñaba que debemos observar los eventos con calma y discernimiento, aceptando lo que percibimos sin permitir que la crítica externa nuble nuestro juicio. Por lo tanto, la respuesta estoica a esta pregunta no consiste en endurecerse ni ignorar las propias emociones, sino en reafirmar la percepción como una herramienta de observación. Reconocer la sensibilidad como capacidad de ver y entender, y no como defecto, permite mantener la calma, proteger la confianza en nuestro criterio y desarmar la intención del manipulador, transformando lo que parecía un ataque en una confirmación de nuestra claridad y atención consciente. La respuesta estoica a la pregunta manipuladora, ¿por qué estás siendo tan sensible?, no consiste en reaccionar con defensa, enojo o justificación emocional, sino en aprovechar la situación para recuperar el control de la conversación y mantener la claridad interna. Una estrategia efectiva es reformular la acusación de manera tranquila y firme. Por ejemplo, respondiendo, no estoy siendo sensible, estoy siendo observador. Con esta simple frase, se logra un cambio de marco que transforma la narrativa. Lo que antes se presentaba como un defecto personal ahora se reconoce como una habilidad de atención, percepción consciente. Desde la perspectiva estoica, entre el estímulo y nuestra reacción existe un espacio en el que reside nuestra libertad. No se trata de negar la emoción, sino de elegir conscientemente cómo interpretarla y responder. Al decir, estoy siendo observador, se valida la propia percepción sin caer en la trampa de la culpabilidad o la autocrítica inducida por el manipulador, demostrando que notar detalles, inconsistencias o señales de alerta no es debilidad, sino una manifestación de lucidez y juicio racional. Esta postura calma y serena dificulta que el manipulador continúe con su intento de desestabilización, porque no obtiene la reacción esperada de duda o inseguridad. En cambio, se establece un límite firme, una declaración silenciosa de que nuestras impresiones son válidas y que nuestra claridad mental no se cede bajo presión externa. Además, esta respuesta fomenta la autoconfianza y fortalece la estabilidad emocional, recordando que la sensibilidad, entendida correctamente, es una ventaja y no una desventaja. En la práctica cotidiana, mantener este enfoque requiere paciencia y constancia, porque la verdadera fuerza estoica no reside en la confrontación agresiva, sino en la calma que protege la mente y permite actuar desde la razón, evitando que la manipulación erosione nuestra percepción y capacidad de juicio. Así, reformular la acusación como observación se convierte en un acto de autonomía mental y de claridad consciente, alineado con los principios del estoicismo, que nos enseña a responder con serenidad, discernimiento y firmeza interior frente a cualquier intento de manipulación emocional. La pregunta ¿confías en mí?, ¿verdad?, puede parecer en la superficie una expresión de cercanía, afecto o vulnerabilidad, pero en realidad es una herramienta estratégica de manipulación que busca exigir confianza ciega en lugar de ganarla a través de acciones consistentes. Este tipo de frase no pretende establecer un diálogo honesto ni evaluar racionalmente la coherencia entre palabras y hechos, sino colocar a la otra persona bajo presión emocional inmediata, obligándola a decidir entre aceptar sin cuestionar o sentirse injustamente desconfiada. La manipulación funciona porque convierte la duda natural en un acto moralmente cuestionable. Si cuestionas, eres percibido como desleal o injusto. Si aceptas, entregas su criterio sin verificación. Cuando alguien demanda confianza sin ofrecer evidencia, activa un mecanismo de presión que puede generar culpa, autocensura, dependencia emocional, haciendo que la persona dude de su propio juicio y busque constantemente aprobación fuera de sí misma. La confianza auténtica, según el estoicismo, se construye con el tiempo mediante la consistencia, la transparencia y la integridad de las acciones. No puede ser exigida ni impuesta. Reconocer esta dinámica permite mantener la claridad interior y la autonomía emocional, entendiendo que aceptar una demanda de confianza sin fundamento es ceder nuestra libertad mental, mientras que establecer límites con calma, observación y razonamiento nos protege de la manipulación y fortalece la integridad personal. Recordando que el verdadero vínculo se basa en hechos verificables, no en presiones emocionales o promesas vacías. Desde la perspectiva estoica, responder a la pregunta manipuladora ¿confías en mí?, ¿verdad?, requiere más que un simple sí o no. Se trata de mantener la claridad interna y proteger el juicio frente a la presión emocional.
Los estoicos enseñan que la confianza auténtica no se concede por demanda ni se basa en palabras superficiales, sino que se construye a través de acciones coherentes y consistentes a lo largo del tiempo mediante la demostración de fiabilidad, transparencia y respeto constante. Por eso, cuando alguien exige confianza sin haberla ganado, no está pidiendo sinceridad, sino imponiendo un control emocional. Y aquí es donde la práctica de la apateia, la claridad emocional que Epicteto y otros maestros estoicos valoraban, resulta fundamental. La apateia permite observar la situación sin reaccionar impulsivamente, discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, y elegir una respuesta que preserve nuestra autonomía mental. En lugar de sentirse culpable por dudar o cuestionar, el estoico entiende que la duda es un instrumento racional, una manera de evaluar la consistencia de las acciones antes de otorgar la confianza. Responder con calma y firmeza, explicando que la confianza se gana mediante hechos y no se exige, transmite un mensaje claro. No se está rechazando la relación y la cercanía, sino afirmando que nuestra tranquilidad interior y nuestro juicio no pueden ser manipulados por la presión emocional. Esta actitud desarma al manipulador porque no obtiene sumisión ni reacción emocional. Encuentra frente a sí una mente serena, consciente y sólida, que no ceda a la manipulación. Al practicar esta respuesta repetidamente, se fortalece la confianza en uno mismo y se refuerza la capacidad de mantener relaciones basadas en la coherencia, la honestidad y la transparencia, en lugar de depender de la exigencia o de la manipulación de terceros. En suma, desde la óptica estoica, enfatizar que la confianza debe ganarse con acciones consistentes y no puede ser demandada es un ejercicio de libertad interior, autocontrol y claridad racional que protege la estabilidad emocional, fomenta relaciones saludables y demuestra que la verdadera fortaleza no radica en complacer o ceder ante la presión, sino en mantener la serenidad y la coherencia frente a cualquier intento de manipulación. La pregunta, ¿me estás acusando de algo?, es una de las maniobras más comunes dentro de la manipulación conversacional, porque no busca aclarar la situación ni entender la inquietud del otro, sino invertir el marco del diálogo de manera estratégica para desviar la atención del comportamiento que está siendo cuestionado. En el momento en que esta frase aparece, ocurre un giro casi automático. Quien había señalado una inconsistencia, hecho una observación o planteado una duda legítima pasa a ocupar el lugar del agresor, mientras que la persona cuestionada adopta el rol de víctima. Este cambio de roles es extremadamente eficaz, porque activa la culpa y el miedo al conflicto en quien pregunta, llevándolo a retroceder, explicarse de más o incluso pedir disculpas por algo que no hizo. De este modo, el foco deja de estar en los hechos y se traslada a la intención, y la conversación se convierte en un debate emocional sobre si la pregunta fue justa o exagerada, en lugar de analizar lo que realmente ocurrió. El valor táctico de esta pregunta está en que obliga a la otra persona a defenderse, cuando en realidad no estaba atacando, solo observando. Además, al presentar la simple búsqueda de claridad como una acusación, se establece implícitamente que preguntar es sinónimo de atacar, lo que desalienta cualquier intento futuro de diálogo honesto. En muchos casos, quien recibe esta pregunta siente la necesidad inmediata de suavizar su postura con frases como no quise decir eso, solo estaba preguntando. Y aunque estas respuestas parecen razonables, en realidad refuerzan el marco impuesto por el manipulador. Desde ese punto, resulta mucho más fácil para la otra parte evitar dar explicaciones, cambiar de tema o cerrar la conversación. En un tono amistoso y reflexivo, es importante entender que esta pregunta no surge del deseo de comprensión, sino del deseo de escapar al escrutinio. No implica necesariamente culpabilidad, pero sí una resistencia clara a la transparencia. Reconocer esta dinámica permite no caer en la trampa emocional y mantener la calma, recordando que observar no es acusar y preguntar no es atacar. Cuando se comprende esto, se recupera una posición más equilibrada desde la cual es posible sostener la propia claridad sin entrar en un juego defensivo que solo beneficia a quien intenta ocultar su conducta. Responder a la pregunta manipuladora, ¿me estás acusando de algo?, no consiste en justificarse ni reaccionar impulsivamente, sino en recuperar el control de la situación manteniendo la calma y la compostura. Guardar silencio unos instantes permite observar la intención del manipulador y evitar caer en su juego, mientras que una respuesta breve y serena como «debería estarlo» devuelve la presión al interlocutor sin agresividad ni confrontación. Este enfoque refuerza la claridad interna, protege la autonomía del juicio propio y demuestra que no se cede ante manipulaciones emocionales. ¿Yo alguna vez te mentiría? Y ¿no podemos simplemente seguir adelante? Son tácticas sutiles pero poderosas dentro de un patrón de manipulación emocional. La primera apela directamente a la culpa.
Busca que quien cuestiona sienta que dudar es un acto cruel o injusto, desviando la atención de los hechos hacia los sentimientos del supuesto inocente. Esta estrategia transforma la curiosidad legítima en una carga emocional, generando autocensura e inhibiendo el impulso natural de verificar la verdad. La segunda pregunta, ¿no podemos simplemente seguir adelante?, funciona mediante el cansancio. Pretende que quien busca claridad se sienta agotado, desmotivando la insistencia y evitando que se exija responsabilidad al manipulador. Ambas preguntas, aunque aparentemente inofensivas o conciliadoras, tienen en común que desvían el foco de lo esencial: la coherencia entre palabras y acciones. La primera induce culpa, la segunda provoca desgaste. Juntas crean un ambiente donde la búsqueda de verdad se percibe como un problema y no como un derecho. Reconocer estas tácticas es fundamental para no ceder ante la presión emocional, mantener la claridad interior y defender la propia percepción sin sentirse culpable ni fatigado por exigir transparencia. La sabiduría estoica nos enseña a mantener la razón serena frente a la reactividad emocional, priorizando la claridad y la comprensión antes de decidir seguir adelante. Muchas de nuestras perturbaciones no provienen de los hechos, sino de los juicios que emitimos sobre ellos, y los manipuladores aprovechan esta vulnerabilidad para sembrar duda y culpa. Practicar el estoicismo implica observar las impresiones con calma, distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está, y no ceder ante presiones externas que buscan desestabilizar nuestra mente. Al insistir en comprender primero y desapegarse de la manipulación, se fortalece la autonomía emocional, se preserva la integridad del juicio y se actúa desde la lucidez y la firmeza interior, convirtiendo la claridad en la mejor defensa contra cualquier intento de control externo. Para cerrar este video, es importante recordar que las 5 preguntas que hemos analizado no son simples frases casuales, sino movimientos estratégicos que buscan desestabilizar, sembrar duda y transferir el control emocional a quien manipula. El estoicismo nos ofrece una brújula clara frente a estas situaciones: calma en lugar de reacción impulsiva, claridad en lugar de confusión y firmeza interior en lugar de culpa o agotamiento. Cuando aprendemos a reconocer estas tácticas y a responder desde la razón, dejamos de ser piezas en el juego de otros y recuperamos nuestra soberanía mental. Mantenernos imperturbables no significa ser fríos ni indiferentes, sino conscientes, atentos y dueños de nuestro propio juicio. La verdadera fortaleza no está en controlar a los demás, sino en no permitir que nadie controle nuestra mente. Si este video te ayudó a ver con más claridad estas dinámicas y sentiste que te aportó valor, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar tu like, ya que eso nos ayuda a seguir compartiendo contenido que fortalece la mente y el carácter. Además, nos encantaría leerte en los comentarios. Cuéntanos si te pareció el video, qué reflexión te dejó o si reconociste alguna de estas preguntas en tu propia experiencia. Tu participación enriquece la conversación y ayuda a que este mensaje llegue a más personas.